Me cago en todo. Y hoy me cago en lo que es canon y lo que no es canon. Porque hoy sí, hoy me voy a meter en algo que no tiene que ver ni con política, ni con religión, ni con otras cosas de ese tipo, sino en cosas de friquismo, lectura y otros entretenimientos varios. Porque no sé si habéis escuchado el concepto de esto es canon, esto no es canon. Y ya a mí es algo que me toca las pelotas o los ovarios o lo que queráis, o absolutamente todo, porque es que de verdad, el canon es algo que, por ejemplo, en Bola de Dragón hay cosas que son canon o cosas que no son canon, supuestamente, porque para mí todo es canon. Ahora os voy a explicar este concepto de lo que es canon y lo que no es canon, porque a mí hay veces que se ha usado de manera torticera como o habéis publicado en un Me Cago en Todo, habéis escuchado o escucharéis de cómo nos sacan las pastas a los frikis con estas cosas. Y hoy quiero acentuar en esto del tema del canon. Pues resulta que Dragon Ball tenía Dragon Ball original, Dragon Ball Z, pero luego salió Dragon Ball GT, pero resulta que Dragon Ball GT luego no es canon. Pero luego salió Dragon Ball Super, que sí es canon. Pero luego salió Dragon Ball Daima, que también es canon. Entonces, te van sacando productos que son canon, que luego lo dejan de ser, para que luego los que sean canon los consuman, los compren merchandising y demás. Y es que, de verdad, es una tomadura de pelo, porque yo... A ver, entrando por el esto de que cuando alguien que tiene la licencia o es el poseedor de ello hace un producto sobre esa franquicia, ya aquí anime, manga, videojuegos, libros, en todo lo que eso, pues yo creo que sí es canon, o sea, o es algo de ese universo. No, es que esto se ha escrito un libro, es del mismo autor de tal, pero no entra en el universo, porque hay un universo 2, hay un universo 4, el metaverso, no sé qué, la madre que paría Thor, y te dice, joder, es que tan difícil es hacer complicado a la gente. Si yo para mí es canon tal cosa, que pasa por ejemplo hasta en el mundo de la lucha libre, es que tal cosa que pasó en Raw no es canon. ¿Cómo no va a ser canon si se ha emitido en un programa de televisión o en un pay-per-view de la propia compañía? ¿Estamos tontos o gilipollas? Y esto pasa con libros, con series, ¿no? Como no sale en el manga, no es canon. Como en el manga 218, volumen 4 de los 20.000 tomos que tiene que tiene One Piece, pues no sale esta cosa que sí sale en el anime. Entonces no es canon. Pero somos tontos, somos imbéciles. O sea, si yo para mí eso que ha pasado lo he disfrutado en ese momento y me ha gustado, pues dejémonos de canon, no canon y como digo, la madre que parió o el padre que parió o todo ello. Es que de verdad, o sea, que me pone muy enfadado todo esto de cómo se manipula a la gente con una serie, con un libro, con un videojuego, con el tema de que es canon, no es canon, se saca del canon, se saca de continuidad, esto que pasó ahora no vale, ahora sí vale. Pues cada uno para eso tiene su imaginación y su cabeza, y yo, si eso que pasó para mí es válido, pues es válido. Puede venir Disney, puede venir Marvel, puede venir Google a mi casa con los antidisturbios y decirme, no, todos estos cómics que tienes de Star Wars que compraste o libros, ahora como son canos te los tiramos o te los destruimos, porque no valen para nada. Y para mí esas historias sí valen, o sea, los que conozcáis un poquillo el mundo de Star Wars, había unas historias antes de que Disney la comprara, unas historias post la sexta película, después del retorno de Jedi, en el que Luke Skywalker hacía una academia, había una nueva república, había unos especies de extraterrestres de otro universo que venían, había una serie de historias súper molonas, que por cierto, luego nada de eso prácticamente lo han adaptado para las películas nuevas. Te han cogido la misma mierda de antes y peor, porque si te sabes, es que de verdad, es que es lamentable, pero es que cuando te dicen, no, es que esto, sí, a mí me gustó esa peli, ya, pero es que esa peli no es canon. Yo en conversaciones con gente diciendo, bueno, pero que como no es canon, tu opinión no vale, o esa peli que has visto es una mierda. Y a lo mejor dice, pero si esta peli que es canon, que tú me estás diciendo, no vale ni para tirarla por el retrete. Pero es que de verdad nos volvemos gilipollas, nos manipulan, y con eso algo tan claro como
con sagas de libros, con salvas de tal. Joder, ahora pasó con el Quijote. El Quijote sacó en su época, sacaron otro que no era de Cervantes, pero había gente que, bueno, universos alternativos, y es lo que nos mola, cosas que aunque no sean canon, nos gusta imaginar y demás, pero a mí es que de verdad, el término este de que es canon, no es canon, continuidad y todas estas cosas que me pone muy nervioso. Para mí, y os lo digo, fan de Dragon Ball, que yo, aunque yo soy un fan acérrimo de Dragon Ball. Por cierto, os hago un spoiler, esto es un proyecto muy a largo plazo, a larguísimo plazo, pero en un futuro, muy futuro, en años, mi proyecto es hacer el podcast más pretencioso en la historia de Dragon Ball. Vamos a analizar capítulo a capítulo toda la saga de Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, sea canon o no, Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, Dragon Ball las películas, Dragon Ball Heroes, probablemente más adelante los mangas, todos esos productos, incluso videojuegos y tal, vamos a analizarlo, y los personajes también. Vamos a ir analizando personajes, vamos a ir analizando objetos. Claro, es un podcast que va a durar a lo mejor pues hasta que me muera, porque es un proyecto muy pretencioso, pero mi idea es en algún momento arrancarlo, pero a muy largo plazo. Solo he planificado el episodio piloto, un poco explicando el podcast, y me va a salir varias horas, bastantes horas solo explicando lo que va a ser el podcast en sí. Pero bueno, dejando que os quería soltar mi corazón, pues ahí voy a hablar de lo que es canon y de lo que no. Y la gente, a veces en podcast y en otros programas de YouTube, dice, es que esto que se ha hablado no es canon. Y yo digo, pero a ver, el chaval te ha hecho un contenido de 3 horas, se ha currado la información, y luego otro que suelta una payasada de que improvisa el podcast y no se mira ni de qué habla, pues le aplaudes, y porque no es canon, ya le estás estirando el contenido por tierra. Es que de verdad es para enfadarse, es que nos volvemos cada vez más tontos, más gilipollas, y no valoramos las cosas, y la imaginación es algo muy valioso y muy eso. Y si para ti un producto es canon o te ha gustado, aunque la empresa, la compañía, porque os voy a decir una cosa bien clarita: los proyectos y lo que es las películas y una serie de cosas, el último dueño es la imaginación y el que lo recibe. O sea, yo como fan de Dragon Ball, fan de Star Wars, o fan de muchísimas sagas, que soy fan de literatura, de videojuegos y de muchas más cosas. Entonces, nadie que para entrar en mi mente y decir, es que esto que tuviste ya no es válido. Todo es, por ejemplo, Dragon Ball GT, que es una saga mágica, es que eso ya, como no es canon, no vale para nada. Y es que de verdad, es que entonces somos, y lo digo, un espíritu crítico, y hay que ser espíritu crítico hasta eso, y que no nos digan las empresas lo que es válido, los que no, las películas que tal, y que nosotros con nuestro criterio veamos las sagas que nos gusta, y si para nosotros eso es canon o eso es la realidad que nos gusta de esa saga literaria, ese universo que nos creamos en nuestra imaginación, que para eso tenemos imaginaciones, como la literatura. Tú, por mucho que te describas las cosas, luego vas imaginando tus cosas, tus tal, que es la magia de eso. Y las películas, dentro de que te va un poco todo mascado, en el anime o en otras cosas, o en la serie, pues tienes tu propio criterio y tu propia imaginación. Así que bueno, esto me cabrea todo, como especulan con estas cosas y juegan con el tema del canon o no canon. Así que bueno, me cago en todo. Adiós, me cago en todo, y que sepáis que estos capítulos de me cago en todo son canon, o si queréis no lo hacéis canon, hacéis lo que os deis la gana, y que paso sois vosotros los que escucháis el podcast y hacéis lo que os da la gana. Si queréis que hay una realidad paralela y unos podcasts vale y otros no, y otros los cogéis y otros no, para eso sois vosotros los últimos remitentes del podcast. Yo nunca os voy a decir, es que lo que dije en el capítulo 6 no es canon, lo que dije en el capítulo 9 no vale para la continuidad del podcast. Ahí será la mierda ya, hombre, que paso son vosotros los que recibís el podcast, y lo hago para vosotros y por vosotros, y con todo mi cariño y con todo mi amor. Así que me cago en todo, adiós, me cago en todo, ve a la mierda ya, hombre.